Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente estamos aquí para eh, consagrar este tiempo a la lectura atenta de la palabra de Dios, para preparar nuestros corazones con entusiasmo para nuestro encuentro con Jesús en la Eucaristía de este domingo. Pues ya es segundo domingo de Adviento. Vamos pues a iniciar con la señal de la cruz, sabiendo que este es un momento en donde Jesús se hace presente a través de su palabra. Y segundo, que es un tiempo que le dedicamos para Él, para adorarle. Esta es la manera en cómo mostramos nuestro cariño hacia Él, aprendiendo, dedicando un tiempecito, ¿verdad? Para mostrarle que le amamos, que lo de Él nos interesa. Bueno, hagámoslo con paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, en este segundo domingo de Adviento y con nuestra continuación del Evangelio de Marcos, vamos a irnos al principio del Evangelio y es fascinante. Y también iremos al segundo Isaías en el capítulo 40. Tenemos los salmos, el Salmo 85, un increíble salmo, y tenemos la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3. Hoy me gustaría hacer un poquito de el énfasis en especial en los vínculos que hay entre las lecturas, ¿verdad? Aunque no le demos lectura a toda la segunda lectura de Pedro, pero vamos a iniciar. Nuestra traducción en la Biblia, ¿verdad? La Biblia del Pueblo de Dios inicia así, que hoy me parece que es muy apegado a la traducción que vamos a utilizar en la misa, el oficial de la liturgia. Y comienza así el Evangelio. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¡Wow! Que es precioso sobre todo el inicio de este Evangelio de San Marcos. Yo creo que todos en alguna manera en la literatura tratamos de escribir el inicio, las primeras palabras, las primeras frases. Tratamos de escribir de manera que puedan impactar al lector, de manera que pueda enganchar al lector. Y Marcos así no es la excepción. Marcos en estos primeros, en este primer escrito, especialmente en el primer versículo, pues deja abundantemente para el lector de su tiempo y obviamente para nosotros nos deja impactados. Voy a explicar de una manera sencilla, ¿verdad? Y me parece que es genial que la iglesia haya decidido utilizar este pasaje para el segundo domingo de Adviento. Entonces, el segundo domingo de Adviento en general, en los tres ciclos, en el A, en el B y en el C, siempre tendrá la figura de Juan el Bautista como figura central, ¿sí? En todas, en el A, en el B y en el C. Y entonces aquí Juan el Bautista. Y también hay como dos decantaciones, ¿verdad? Como dos temas lineales. Si la semana pasada hablábamos de estar alerta, ¿verdad? De estar alerta, estar atentos. Ahora, como el tema es como preparar el camino, ¿sí? Como preparar el camino. Pero esto se debe a que Dios está manifestándose.
Dios, el momento pleno para que Dios se manifieste ya está aquí. Entonces, ya es una preparación de ya. Dios ya se ha decidido venir, ¿no? Ha habido una reconciliación. Este tema lo trae, por supuesto, más claro la primera lectura de Isaías del capítulo 40. Pero voy a regresar un poquito a Marcos para no revolverles, ¿verdad? Entonces dice comienzo de la buena noticia de Jesús. Y luego dice Mesías, Hijo de Dios. Ese es el primer versículo. Y en esto podremos pasar mucho tiempo, pero quisiera resumirlo de alguna manera. Empiezo con la palabra comienzo, que Berashit, que es la palabra en hebreo, y que fue la primera con la que inicia. En el principio, ¿se acuerdan? En el principio, cuando Dios hizo el cielo y la tierra. Es decir, cuando habla esta palabra de comienzo, nos habla de que hay una oscuridad, de que hay un caos, y entonces Dios va a intervenir. Entonces, Marcos, utiliza esta palabra de una manera increíble, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo, pero dice comienzo, ¿sí? Comienzo. Segundo, luego dice la buena nueva, y recuerden que la buena nueva es evangelion en griego, ¿no? Entonces es ese comienzo de la creación, de una nueva creación en Apocalipsis 21:5, donde Dios está haciendo todo nuevo, ese comienzo, ¿verdad? Pero que el comienzo es la buena noticia, ¿sí? Y qué es lo que lo hace nuevo todo, y que cómo lo restaura Dios a través del evangelio. Y recuerden que el evangelio, pues era el evangelio es principalmente destinado a los romanos, pues el lenguaje es increíble, porque los romanos entienden precisamente esto. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia de que el rey, el emperador, ha conquistado, y entonces traen las buenas noticias. Entonces aquí habla de esta conquista, ¿sí? De esta conquista, y proclama que Dios, ¿verdad?, es el rey, ¿no? De esta manera. Y luego va a decir algo bien importante, porque va a decir de Jesús, ¿sí? De Jesús. Y aquí es de Yeshua, de Josué, Joshua, la misma palabra, viene de la misma raíz de Josué, de Jesús, aquel que hizo pasar por el río Jordán y entró a la tierra prometida. Y entonces es curioso cómo con estas palabras nos está diciendo todo, y precisamente esta escena nos habla de que está en el río Jordán, y que está haciendo, bautizando, sumergiendo. ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Qué está haciendo? Preparando el camino, como vamos a escuchar ahí en Isaías. Bien, y entonces dice ahí que de Jesús, el Mesías en hebreo, el Mesías, el Cristo, el ungido, es decir, el que tanto estábamos esperando, y termina diciendo Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y recuerden que esta palabra de Hijo de Dios era otorgada a los emperadores, ¿no? Que ellos eran los hijos de los dioses. Y entonces aquí en este versículo tan sencillo de una palabra, Marcos pone toda su teología, toda la teología, y cuando escuchan los romanos, esto es muy familiar, es una revolución tremenda, ¿sí? Es una revolución que Marcos haga esta afirmación en el primer versículo. Ahora, ¿cuál es el contexto de Marcos? Aproximadamente es un consenso de los escrituristas, ¿verdad?, que Marcos es el primer evangelio que se escribe, y que fue antes del año 70, ¿sí? Antes del año 70, es decir, aproximadamente unos 30 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que acaban en los años 60, 65, la tradición dice que Pedro ha sido ya crucificado, ha sido ya martirizado, y Pablo también ha sido ejecutado y ha sido decapitado. Entonces, precisamente cuando empieza la persecución más fuerte en contra de los cristianos, precisamente ahí en Roma, Marcos
que la tradición nos habla, no sabemos bien quién es Marcos, ¿verdad? Pero porque no hay así como algún vestigio, un testimonio concreto de quién es este escritor, ¿verdad? Como el que conocemos de Juan, ¿no? Que es el discípulo de Jesús, ¿no? El que se recuesta en el pecho de Jesús. Tampoco como Mateo, que es otro de los discípulos, y tampoco Lucas, ¿no? Porque aparece prácticamente en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, que es discípulo de Pablo. Pero con algunos clues más difíciles, creemos que Marcos es discípulo de Pedro. Y lo narra precisamente porque Pedro es la figura central del Evangelio de Marcos, ¿verdad? En fin, entonces Marcos, en medio de toda esta atmósfera de persecución, él dice, en el principio, ¿sí? Principio, comienzo del Evangelio, de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? Vemos que con esa frase hace estremecer los huesos, ¿verdad? Del imperio, decir, que ustedes creen que Dios ha sido defeated, ¿verdad? Que ha sido vencido. No. Es de hecho el comienzo del caos, es el comienzo de una nueva era, porque Dios está haciendo las cosas totalmente nuevas. Y entonces dice, como está, inmediatamente cita al evangelista Isaías, como está el evangelista. Se me sale decir el evangelista porque muchos teólogos lo consideran como el quinto evangelio, pero no es el evangelio, ¿verdad? Pero yo así lo llamo. Se me sale decir, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Y miren que esta es la frase que utiliza, que vamos a escuchar en la primera lectura, y dice, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino, ¿sí? Una voz grita en el desierto. Entonces dice, yo envío a mi mensajero. Entonces habla de una misión, ¿sí? Envío a mi mensajero para prepararte el camino. ¿Sí? Y entonces, ¿quién va a ser ese mensajero que va a preparar el camino? ¿Sí? Una voz que grita en el desierto. Entonces nos da un clue. Esa persona que he enviado para abrirte el camino, para prepararte el camino, es esa voz que grita en el desierto. Y esto es increíble. De aquí me voy a saltar a la primera lectura y luego poder regresar un poquito para hablar de Juan. Y dice, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Entonces, ¿quién es esa voz que grita en el desierto? ¿Y qué dice? Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Y entonces dice, así se presentó Juan el Bautista en el desierto, esa voz que grita, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y si escuchan, yo me acuerdo que mi maestro, gran sacerdote Noé Esquivel, yo recuerdo cuando un día lo escuché predicar, era maestro de filosofía y me tocó ayudarle de apostolado en su parroquia. Me acuerdo que él filosofaba dando la homilía y decía así, tenía una barra así y grande y se quedaba así, dice, preparen, una voz suena en el desierto, grita en el desierto, y dice, ¿por qué la voz grita en el desierto? ¿Quién escucha esa voz si está en el desierto? Si se grita en el desierto y nadie la escucha, es como si no se gritara. ¿Por qué se grita en el desierto y no se le grita a las personas? Y comenzaba, me recuerdo muy bien, me quedó, yo dije, ay, es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo es esa voz que es ahí, que estremece en el desierto? Y con esto me gustaría un poquito ir de regreso a Isaías, al libro de Isaías en el capítulo 40, y lo vamos a hacer el contexto, que es cuando el pueblo ha vivido en el exilio, ¿sí? Ha sido exiliado y recuerden que es los 3 exilios en donde Babilonia primero destruye el reino del norte cuando está dividido, y luego el reino del sur, y los llevan a exilio, destruyendo la ciudad, y la ciudad queda en ruinas, ¿sí? El templo, ¿verdad?, es destrozado, la ciudad, las murallas, todo es destrozado, y se llevan al pueblo de Israel, ¿sí? Y eso así termina el capítulo 39 con este escenario, ¿sí? Con este escenario en Isaías. Y entonces el capítulo 40, que los teólogos nos dicen que es un segundo Isaías porque totalmente el lenguaje es diferente, y entonces
Por eso hablan que posiblemente haya sido otro escritor, pero con la misma mentalidad, el mismo tema, siendo mensajero de Dios. Y dice, y se escucha una voz, que es la voz de Dios, y dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Así irrumpe. Esa voz es la voz de Dios. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Hablen al corazón de Jerusalén. Y dice, y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido. Entonces este consolar es con la palabra, ¿sí? Háblenle, consuélenle. Y esto habla de la palabra que es Jesús, que el Logos, la palabra se hace carne. Es Dios que nos consuela con su palabra, pero que se hace carne, que se personifica, que se encarna en medio de nuestra realidad, esa palabra se hace uno con nosotros. Increíble, ¿no? Y dice, les dice, anúncienle. ¿Qué le anuncian? Liberación, tiempo de paz, que su tiempo de servicio se ha cumplido, ¿sí? Que se acabó ese tiempo de exilio, que viene el momento de entrar a la tierra prometida, que su culpa está pagada, que han recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Y esto, entonces, no es el pueblo de Israel que hace que Dios entre en su vida, sino que Dios los lleva a mirar su pecado. Sí, aquí hay unos versículos que me gustaría leer, que la liturgia se los salta, la iglesia, para no darle mucho énfasis a esto, porque es otro tema, pero como estamos aquí en el video y tengo un poquito más de tiempo, pues me gustaría hacerlo, ¿verdad? De una manera rápida. Y dice así, entonces dice que ha terminado sus pecados. Y vuelvo a repetir que no es iniciativa del pueblo de Israel, sino que cuando el pueblo de Dios es consciente de la culpa, ¿verdad? Y entra en arrepentimiento, porque Dios lo ha llevado a eso, ¿verdad? Lo ha llevado a que vea su pecado y que es culpa. El exilio es consecuencia de sus acciones, ¿no? Que lo ha dejado Dios. De hecho, es increíble cómo, por ejemplo, Isaías es el que nos da el cántico del viñedo, que dice que el dueño fue y escogió de la mejor y cavó un lagar y lo hizo una cosa preciosa y de la mejor, pero el viñedo dio uvas amargas, ¿se acuerdan? Dice, ¿qué haré con mi viñedo? Dice, pues destruiré su protección, dejaré que lo pisoteen. Y eso es exactamente lo que le pasa a Israel, ¿no? Entonces, de repente, en medio de este dolor, de este sufrimiento, se escuchan estas palabras: consuelen a mi pueblo. Y dice, ya pagó, ya pagó, ya se dio cuenta de su pecado. Y entonces dice, una voz proclama, preparen el camino en el desierto, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa. Entonces escuchamos por qué dicen que una voz se escucha en el desierto, porque ahí es donde Dios va a entrar. ¿Sí? Dios va a entrar a través, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa el sendero para nuestro Dios, ¿sí? Es decir, que el desierto es pues esa humanidad que se ha alejado de Dios. Hay un poema, ahorita no me acuerdo quién lo escribió, pero es como la voz de Dios. Dice, mi amado ha hecho un círculo y nos ha dejado fuera. Está como platicando en la Santísima Trinidad. Es en inglés el poema. Luego puedo poner los comentarios. Dice, y nos ha dejado fuera, pero nosotros hemos trazado otro círculo para incluirlo, ¿no? Me parecía bonito esta manera en cómo Dios dice, el hombre cree que se sale de él con la suya, haciendo un círculo, dejándonos afuera nosotros, ¿verdad? Hablando de la Santísima Trinidad en esa alegría, dicen, pero nosotros hacemos un círculo donde lo metemos a Él, ¿verdad? Y esto es exactamente lo que está aquí sucediendo. Entonces, que se llenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas. Entonces habla del orgullo, ¿no? Rellenen todos los valles, toda la humillación, y que las colinas se bajen, es decir, que tampoco uno se sienta, ¿verdad? Que uno se sienta que lo puede sin Dios, pero que tampoco se sienta abandonado por Dios, que
que uno pueda experimentar el amor de Dios. Y eso significa, entonces, esa es la mejor manera de preparar el camino de Dios, ¿sí? No alejarnos de Él porque nos sentimos indignos de Él cuando nos horrorizamos de nuestro pecado, pero tampoco el orgullo de que nosotros vamos a poder salvar y que tenemos la solución a las cosas de esta vida, porque estamos heridos y es una herida mortal. Y entonces dice, entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente porque ha hablado la boca del Señor. Y introduce aquí un tema increíble que en estos 16 capítulos va a ser un tema, creo que puede ser incluso el tema central de Isaías, en este segundo Isaías, que es la gloria de Dios. Porque se acuerdan que en Ezequiel cuando vemos que la gloria de Dios sale del templo, ¿verdad? Abandona el templo. El templo es la presencia, la gloria de Dios ahí se manifestaba. Pero se va y es decir, que se va también en exilio la presencia de Dios. Esto yo no lo había hecho consciente, pues no nomás se va del templo, sino que se va en exilio también la gloria de Dios. Ahorita no tendré tiempo de justificar esta afirmación, ¿verdad? Pero me gustaría en otro momento también volver a decirlo. Y hoy escuchamos que dice que la gloria de Dios se va a manifestar, es decir, que la gloria de Dios viene con los que están exiliados, y esto podría ser una manera práctica. Y leo rápido lo que les decía, el versículo 6 y 7 y 8 dice, una voz dice, proclama, y yo respondo, ¿qué proclamaré? Toda carne es hierba y toda su consistencia como la flor de los campos. Esa es la parte que Dios no espera de nosotros una perfección, porque Él sabe, como les decía la vez pasada, ¿verdad? Él sabe que dice, toda carne es hierba y toda su consistencia como la flor de los campos. La hierba se seca, la flor se marchita, cuando sopla sobre ella el aliento del Señor. Sí, el pueblo es la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, que es Dios quien reafirma, que levanta, que rescata a su pueblo. Y entonces viene entonces, como viene Dios, el hombre ha visto su pecado, entonces viene entonces la presencia de Dios. Y exactamente con eso lo dejo allí, aunque no he terminado la lectura de Isaías, pero me voy al Evangelio para que nos dé tiempo, porque veo que ya tenemos 22 minutos, y entonces sí nos ponemos la figura de Juan el Bautista, que dice que está ahí para el perdón de los pecados. Dice, sí, está proclamando un bautismo para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Entonces este es el tema increíble. Entonces el pueblo está reconociendo. Ese es el primer paso, ese es preparar, está reconociendo hasta dónde ha llegado, hasta dónde es capaz el hombre de abandonar a Dios, de hacer su círculo y dejarlo fuera. Y entonces, pero dice, y que él decía que yo los bautizo a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, que Él vendrá y su gloria nos inundará, vendrá y nuevamente. Ese es el trabajo de Dios, de santificarnos. A veces vemos la santidad como un trabajo personal, como un trabajo muy virtuoso. No, puedo utilizar simplemente como los que decía Santa Teresa de Ávila, acerca de que el primer paso es el paso de la purificación, y ese es en el cual nosotros como seres humanos es donde ponemos todo nuestro esfuerzo, ¿no? En limpiar. Me acuerdo cuando estaba en una iglesia, en una comunidad, y fue a visitar a una familia, y le pregunté al niño, que tendría como unos 8 o 9 añitos, y que le digo, ¿y tu hijo, tú ya sabías que ya venía? Y dice, sí, yo ya sabía que usted venía, padre. Y le digo, ¿quién te dijo? Y dice, mi papá me dijo. Y le digo, ¿y cómo te dijo? Y dice, limpia tu cuarto porque viene el padre. Se me hizo tan curioso, ¿no? Todos soltamos a ver porque lo dijo así enfrente de sus papás, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no? O sea, el padre ha decidido ir, y entonces pues prepara el camino. No es que nuestros méritos, voy a decir algo un poquito raro, ¿verdad? Pero es
Y recuerden que el sacerdote pues siempre es la presencia de Dios que visita a su pueblo, ¿verdad? Es precisamente eso, es el ungido de Dios, el escogido de Dios, no perfecto, pero que en su debilidad, en su carne, hace presente la presencia de Dios, ¿no? Y entonces, pues principalmente nuestra gente latina pues es muy consciente de eso, ¿no? De cuando va un sacerdote a su casa, es una belleza, ¿no? Y entonces, asimismo, con este ejemplo pequeño, ¿verdad? Dios ha decidido y Dios va a inundarnos con su presencia. Quisiera hacer 3 comentarios sobre esto. El primero, acerca de Juan el Bautista, está ahí vestido medio raro, ¿no? Está medio raro. Dice que estaba con piel de camello y cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba: detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de ponerme a sus pies para desatarle la correa de las sandalias. Ni siquiera soy digno de ser su esclavo, es lo que está diciendo. Pero ¿por qué viste así? En primer lugar, pues hemos visto que de alguna manera Juan el Bautista es extraño que esté así, porque recordamos que en el capítulo 1 de Lucas nos dice que su papá, Zacarías, es sacerdote. Entonces él le correspondería, es el hijo del sacerdote, tendría que estar vestido con las túnicas propias del sacerdote. Pero aquí habla de que está en ruinas, ¿no? Está en ruinas. Entonces, no puede ser sacerdote porque no está la gloria de Dios. A él le corresponde precisamente preparar el camino para que se instaure y llegue el verdadero sacerdote, porque estos eran sacerdotes temporales. Entonces, de alguna manera, encarna la renuncia, el ascetismo, pero es que cuando tú te toca preparar algo, tú no eres el importante. Y que lo más importante es lo que viene y tú solamente estás al servicio. Entonces, de esa manera vemos un desprendimiento con el mundo. Segundo, me gustaría hablar del bautismo, ¿verdad? Sobre todo porque en nuestros contextos de repente dicen, bueno, otra vez lo de los niños, ¿no? De hecho, apenas estaba platicando con una persona, de hecho, muy inteligente, ¿no? Sus argumentos eran bastante concisos, ¿verdad? Y me decía que él no estaba de acuerdo con el bautismo de los niños. Era católico, pero no estaba de acuerdo. Y yo le decía, ¿por qué? Y me decía, es que es una manera de adoctrinar a los niños desde pequeños y influenciarlos, y es mejor que ellos decidan. Y yo le decía, bueno, esa manera de pensar es cierta, ¿sí? Desde pequeño se puede adoctrinar a una persona, pero el presupuesto que estás teniendo es que la religión es mala y que más vale no influenciarlos. Y no es así, porque es hermoso, ¿verdad? Es hermoso cuando a un niño, cuando tú conoces la verdad, y qué bonito. Y por eso Juan Pablo II decía que el regalo que sus papás, el regalo más grande que le dieron sus padres fue llevarlo a bautizar. Es decir, porque lo iniciaron en el conocimiento de Dios. En un conocimiento de Dios. Y cada ser humano tiene derecho. Todos los seres humanos tienen derecho a ser dirigidos a la verdad y que su nombre se pronuncie en un lugar sagrado y que se le vea como persona desde el inicio, desde el inicio de su vida, aunque todavía no sea una persona útil, aunque todavía no pueda decidir, porque estamos convencidos que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y entonces de ahí los primeros cristianos empezaron a introducir a toda su familia y a bautizar a los niños antes de ser conscientes. Y el bautismo de adultos, porque aquí habla de bautismo de adultos de Juan el Bautista, también existe, ¿no? Y ese es el último comentario que quiero hacer. El primero que hice fue de Juan el Bautista, de sus vestiduras, el segundo del bautismo de niños y el tercero del bautismo de los adultos. Qué padre es, y lo digo así, qué padre, o qué fascinante es que en algún momento podamos volver a empezar nuestras vidas, ¿sí? Decir, sí, que Dios nos dé una nueva oportunidad y que Dios me vuelva a dar, a recrear y que yo pueda ser capaz de tomar nuevamente las decisiones de mi vida, ¿verdad? Pero una vida enfocada hacia Dios, porque Dios
a Dios se va siempre en libertad. Pues bueno, hasta aquí me quedo. Veo que estoy llegando al límite del tiempo para no cansarles, pero también con la alegría de poder servirles. Que el Señor les bendiga y que este tiempo de Adviento sea para preparar el camino del Señor, y una buena confesión sería una manera muy práctica de preparar el camino. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía, y a todos los que celebran el 12 de diciembre, pues muchas felicidades a todos ustedes. Un abrazo.